Lo que hemos visto en este estudio es acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia universal, como el grupo, conjunto de todos los creyentes de toda época, limpiados por la sangre de Cristo y conformados como un pueblo santo delante de Él. Pero la semana pasada comenzamos a bajar, la vez pasada, hace 4 semanas, comenzamos a bajar un poquito a la práctica qué es lo que era la iglesia local, el grupo local. Y lo que habíamos visto en su momento, eso es lo que vamos a ver, pero este es el recordatorio, vimos una definición que decía que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, hablamos del bautismo, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Cristo Jesús, para ser ministrados, para ser enseñados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas, bautismo, cena del Señor, bajo el liderazgo de ancianos debidamente instituidos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy día quiero continuar con el tema de iglesia local. Y quiero hablar de un tema que está en los versículos o en los capítulos que les pedí que hablásemos. 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14. Y tiene que ver con cómo Dios ha capacitado a su iglesia, a la iglesia local, para que funcione de manera espiritual en el poder de Dios. Esos versículos que están ahí, esos pasajes que están ahí, nos van a hablar de esta realidad. ¿Y por qué nos van a hablar de esta realidad? Porque los hermanos de hace 2000 años atrás en la iglesia de Corinto, estaban incurriendo en una serie de problemas precisamente con estas cosas que Dios les dio, que se llaman los dones espirituales. En mis tiempos, yo sé que hay varios que, en mis tiempos digo yo, pero varios se acordarán, se hablaba harto de los dones espirituales. Y hace tiempo que no lo hablamos tal vez, como en una conferencia o algo por el estilo. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cómo descubrir los dones espirituales? Etcétera. Lo que yo quiero hacer hoy es aclarar a la luz de estos pasajes y de unos cuantos otros pasajes que vamos a citar, ¿qué son los dones espirituales? ¿Para qué sirven los dones espirituales en la iglesia? Hacer algunas aplicaciones a cómo poder encontrarlos, cómo poder descubrirlos. Y ver algunos principios bíblicos que tienen que estar cada vez que los dones espirituales son ejercidos dentro de la iglesia. Deben estar. Así que les ruego, por favor, que me acompañen a 1 Corintios capítulo 12, porque lo que quiero hacer en esta reunión es tomar un helicóptero o un dron de estos drones militares, así que van súper altos, y mirar estos pasajes desde las alturas. No vamos a ir versículo a versículo, vamos a intentar tomar algunos versículos para extraer las ideas principales de este pasaje y poder hacernos una idea de qué están diciendo estos pasajes. ¿Qué dicen estos pasajes? ¿Por qué están aquí? Esa es la intención que tengo para hoy y podremos entender más acerca de los dones espirituales, de la provisión que Dios tiene para ti, para mí, para su iglesia local. 4 puntos entonces. El punto 3 es el resumen del punto 2, así que vamos a partir con una definición inicial de dones espirituales. Vamos a hacer el panorama en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14. ¿Alguien los leyó? Levante la mano bien, fuerte, sí, los leyeron por ahí, muy bien. Son extraños a veces esos pasajes. Si uno los lee así sin tener mayor contexto, a veces son un poquito extraños. ¿O no? ¿Sí? Más o menos. Qué bueno que no, pero
A veces pueden sonar extraños y después haremos algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué es un don espiritual? ¿Alguien sabe lo que es? Mantengan el marcador de página, por favor, en 1 Corintios capítulo 12, porque ahí vamos a ir a continuación, pero quiero partir con esta definición. Y esta definición está basada en un pasaje de Efesios 4, que habla de los dones espirituales, pero que está citando el apóstol Pablo en ese pasaje, está citando un salmo, el Salmo 68. Y en ese salmo dice así la palabra de Dios: a cada uno de nosotros fue dada la gracia, fue dado un regalo de gracia, esa es la idea. Dios otorgó a cada uno un regalo de gracia conforme a la medida del don de Cristo, no conforme a qué tan bueno o qué tan malo seas tú, sino conforme a Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa es la cita del Salmo, y dio dones a los hombres. Esa cita evoca la imagen de un general o un rey conquistador, vencedor, que después de haber causado estragos, haber vencido aplastantemente a sus enemigos, toma del campamento de los enemigos o de la ciudad sitiada o de lo que fuese, toma despojos de guerra, toma el botín y lo reparte entre su pueblo. Esa es la figura que está allí. Un general vencedor que, habiendo aplastado al enemigo, lo saquea. Y ese general vencedor es Cristo Jesús. Si hay dones espirituales, si hay de estos regalos que Dios dio, es porque Cristo venció. Eso nos dice este pasaje en primer lugar. A cada uno de nosotros, Dios, Cristo Jesús, nos dio regalos por su gracia, no porque tan buenos o malos seamos, porque Él venció. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. No voy a entrar en eso. Si tienen alguna duda, recuerden, ahí está el QR, o lo podemos conversar de ahí. ¿Qué significa cada uno de esos? A fin de perfeccionar, a fin de equipar, a fin de capacitar a los santos, a todos los creyentes. Los santos no son personas muertas. Los santos eres tú, creyente, eres tú. Tú delante de Dios eres un santo en Cristo Jesús. Y este pasaje dice que Cristo Jesús, vencedor de la muerte, dio a su iglesia regalos espirituales por gracia que tienen el objetivo de capacitar a todos, de perfeccionar a todos. ¿Saben lo que quiero decir entonces? Quiero decir que un don espiritual es una capacidad o es una habilidad sobrenatural que Dios te dio a ti, que Cristo te dio a ti, con base a la muerte y resurrección victoriosa de Él en la cruz. Y te la dio al momento de que te convirtieses al Señor. ¿Habían escuchado esto? ¿Mati lo había escuchado? Muy bien. ¿Lucas? Más o menos, sí. Perfecto. Chiquillos, ¿sí? ¿Por acá? Eso es un don espiritual. Es una capacidad sobrenatural. No es un talento que tú tengas por naturaleza. O yo soy genial para pintar, o yo soy muy bueno para hacer deporte. No, es algo sobrenatural que Dios te dio para tu carácter, para que capacites, para que equipes, para que ayudes a otras personas. Eso es lo que entendemos aquí como don espiritual o dones espirituales. Y lo que entendemos de este pasaje es que tú, querido hermano, hermana, tienes a lo menos uno. Lo tienes. Y Cristo no negoció contigo para saber cuál te iba a dar. Te lo dio conforme a la medida de Él. No conforme a lo que tú eres o lo que tú no eres, o lo que eres capaz o lo que no eres capaz.
Cristo te lo dio a ti, como Él quiso. Vamos entonces. Vuelvan por favor con sus deditos a 1 Corintios y vamos a avanzar muy rápido a vuelo de pájaro y vamos a extraer algunos principios. Quiero extraer 6 principios de estos 3 capítulos que nos van a hablar de cómo se deben ejercer estos dones espirituales. Vamos a ahondar un poco más en la definición de ellos y ver un poco más. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo les va a escribir a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual. Esa es la idea en el idioma original. La palabra dones ahí no está y por lo tanto tiene que ver con todo el ejercicio espiritual dentro de la iglesia. Los dones claramente incluidos allí y por eso también se pone la palabra para aclarar en la Reina Valera. ¿Cuál era el problema de ellos? El problema de esta iglesia era que había creyentes que se estaban peleando entre ellos porque uno sentía envidia del otro, porque el otro se jactaba y se enorgullecía de miren lo genial que soy yo porque Dios me dio mejores dones que a ti, porque yo tengo este don que es más visible tal vez, que ellos en su momento valoraban más, se estaban peleando, se estaban formando grupos, había desorden. Eso es lo que motiva estos 3 capítulos. 3, dicho sea de paso. Nosotros tenemos, si alguien tiene que escribir una carta, puede poner más hojas. En esos tiempos eran rollos. Se te acababa literalmente el largo. 3 capítulos. Es demasiada extensión en un texto original. Esto era importante. Eso es lo que les quiero decir. Pablo no puede escribirlo en una sola frase. Tiene que meterse, tiene que hacer énfasis en la importancia de lo que está aquí. Vamos al primer grupo, ¿vale? Perdón, ahí sí. Quiero leer y quiero que leamos algunos versículos. Versículo 4. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, y vamos a extraer el primer principio. Hay diversidad de dones, hay múltiples dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y me salto al versículo 11. Todas estas cosas, los dones, los ministerios, las operaciones, todo lo que tenga que ver con el manejo espiritual de una iglesia, lo dio, dice ahí, uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que es Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso nos dice este pasaje. ¿Y qué es lo que podemos comentar acerca de esto a vuelo de pájaro nuevamente? En primer lugar, que son muy diversos. Vamos a ver eso en el siguiente punto. Pero es importantísimo, porque estos hermanos de Corinto se estaban peleando porque ellos querían todos tener los ciertos dones, ciertas capacidades, ciertas habilidades espirituales. Se jactaban por eso, les gustaba tener esta, y al que no la tenía, lo miraban en menos, etcétera, etcétera. Y lo primero que les dice el apóstol Pablo, recuerden que son muchas, hay multiforme gracia de Dios, diversidad de dones. Fíjense aquí, es Dios trino operando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el Dios trino operando en la iglesia, capacitando a la iglesia, pero capacitándola no a todos por igual. Diversidad, muchos dones, muchas formas de ejercer los dones, muchos campos en los cuales hay muchas formas de esos muchos dones. Eso nos dice este pasaje. Y todas esas cosas, toda esa diversidad viene de un mismo Dios. El Espíritu Santo lo repartió.
procedencia común. Son diversos, pero vienen de la misma fuente. Y no solo eso, no solo vienen de la misma fuente, vienen, como ya les decía antes, sin negociar. El Espíritu Santo no preguntó a nadie, ¿qué don te gustaría tener? El Espíritu Santo no le pregunta al creyente, oye, ¿cuál es? Aquí tenía un listado de dones a la carta, Señor, ¿qué se le ofrece hoy día? No. El Espíritu Santo dio dones, dio estas capacidades, dio estos ministerios como a Él bien le pareció, como Él quiere, como Él quiso. Hay un pasaje un poquito más abajo que dice exactamente eso, como Él quiso. Dios lo reparte como a Él bien le parece. Ese es el primer principio que quiero extraer aquí. En la iglesia van a haber múltiples y diversos dones y diversas formas en las que Dios diseñó para que tú puedas servir a Dios y servir a los demás. Múltiples, variadas, todas ellas vienen de Dios, del mismo Dios. Dios te la dio a ti por su soberanía. No te preguntó, no miró lo bueno ni lo malo que eras. Te lo dio porque Él quiso. Eso es lo primero que les quiero comunicar. Aquí, esto lo hice con inteligencia artificial. Miren, qué feo. Vamos a la siguiente sección. Capítulo 12, versículos del 12 en adelante. Al 31 vamos a abarcar en este caso, pero quiero ver algunos elementos. Aquí se nos presenta la iglesia, y este es el tema de hoy, la iglesia como cuerpo de Cristo, pero no la iglesia universal, como lo vimos hace un par de reuniones. La iglesia local, como un cuerpo. ¿En qué sentido la iglesia local es un cuerpo en estos pasajes? Leámoslo, algunos versículos. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, un solo cuerpo, y tiene muchos miembros, muchas partes, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. De nuevo, su soberanía. Él los pone como Él quiso. Hay una sección ahí entre medio que se empieza a describir un diálogo medio absurdo, que es esta parte en la que dicen, por ejemplo, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, no es un solo tipo de parte. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no lo será? Es como que las distintas partes o partes de un cuerpo humano, de tu cuerpo humano, se empezaran a pelear entre ellas. Y yo siempre lo he encontrado medio absurdo, medio tonto, así. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que dedicar tanta tinta en describir estas cosas de que la mano se pelea con el pie o el ojo, y etcétera, etcétera, que la oreja tal vez tenga celos del ojo, o que haya un cuerpo hecho de puras orejas, o que el cuerpo sean puros ojos? Es bien absurdo, es bien tonto. ¿Y saben cuál es la respuesta de por qué esto está ahí? Versículo 22. Perdón, quiero leer el versículo 27. Esa es la respuesta. Porque el apóstol Pablo le dice a ellos y nos dice a nosotros, ustedes son ese cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Estas peleas que estaban teniendo, ridículas, que la mano se pelea con el ojo, con la oreja, claramente son malas. Pero no es el punto del apóstol Pablo aquí mostrarnos que las peleas entre miembros del mismo cuerpo son malas. Eso está claro. El punto no es ese. El punto es mostrarnos que además de ser malas, más aún, son absurdas. Son sin sentido. Es una ironía, es un lenguaje irónico.
que quiere mostrar lo absurdo, lo ridículo que es que en el mismo cuerpo humano el riñón se esté peleando con el hígado. ¿Por quién es el más importante? No solamente se trata de que las peleas dentro de una iglesia son malas, claro que son malas. Lo que estaban haciendo estos hermanos no solamente era malo, era absurdo. Esto es como la metáfora del barco. No sé si han escuchado la metáfora del barco. Vamos todos en el mismo barco. Llegamos todos o nos hundimos todos. Por lo tanto, colaboremos, pero llevado a un nivel muchísimo más alto. A un nivel de que formamos un solo organismo. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo entonces hace un énfasis tan grande en que no podían haber peleas debido a esto? Un cuerpo tiene múltiples miembros, múltiples partes. Son interdependientes. Por lo tanto, es normal que vayan a tener funciones diferentes. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Dios ordenó su iglesia, Dios ordenó el cuerpo, para que todos dependamos de todos. Ese es el mensaje que quiero comunicar aquí. No hay miembros en la iglesia que sean innecesarios. Tú no eres innecesario. Tú eres necesario. Dios te dio algo a ti. Tú tienes alguna capacidad que yo no tengo. Y yo tengo alguna capacidad que tú no tienes. Y todos vamos a tener capacidades distintas, porque la figura que está aquí es la de un cuerpo humano con diferentes partes. Y todos colaboramos para que el organismo funcione bien. Todos crecemos o todos sufrimos juntos. Eso es lo que nos dice este pasaje. Dependemos. Yo dependo de ustedes. Ustedes dependen de mí y crecemos como un solo cuerpo. Ese principio es. Capítulo 13. Este pasaje se lee normalmente en los matrimonios, muy bueno para alguien que quiera casarse. Es como un poema al amor, pero tendemos a sacarlo de contexto. El contexto de este pasaje es precisamente los desórdenes y la falta de amor que los corintios estaban mostrando al ejercer los dones. El apóstol Pablo en el último versículo del capítulo 12 les va a decir: busquen los dones mejores, eso que ustedes hacen ya, procuren desarrollar sus dones, pero yo les quiero mostrar un camino mejor, un camino más excelente. Les quiero mostrar cómo se hacen las cosas de manera buena delante de Dios. ¿Cómo se ejercen los dones de una manera mejor? Básicamente la respuesta es en amor, con amor. Y el principio bíblico que quiero extraer aquí, quiero extraer dos principios bíblicos del capítulo 13, es que la actitud de amor tiene preeminencia, es más importante que el ejercicio de los dones. El ejercicio de los dones debe obligatoriamente estar impregnado de amor, de lo contrario no sirve. Veamos los primeros versículos, no están allí. Si yo hablase, versículo 1, lenguas humanas y angélicas. Lenguas humanas y angelicales. Pablo dice, yo me pongo en el caso de que Dios me permitiese a mí hablar todos los idiomas del mundo, incluso los idiomas de los ángeles. Y no tengo amor. Soy simplemente chatarra que hace ruido. Eso es lo que nos está diciendo en el versículo 1. ¿Qué es lo más importante? ¿Ejercer el don o la actitud con la que el don se ejerza? El amor. Ese es el principio. Miren este poema precioso. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así tienen que ejercerse los dones en la iglesia. Por eso este pasaje está aquí.
Este es el mejor camino que nos dice el apóstol Pablo, cómo tenemos que ejercer toda actividad en la iglesia. Quiero extraer otro pasaje, otro principio del pasaje de 1 Corintios 13. Vamos a pasar al versículo 8 y al 13. Voy a leer solo algunas partes. Versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero hay ciertas cosas que se van a acabar, que van a cesar, que van a acabarse. El amor no se acaba. Hay cosas que sí se acaban. Profecías, lenguas, lenguajes, ciencia. Esos eran los dones espirituales que más discordia les generaban a los corintios. No voy a entrar por tiempo en qué significaban, no necesariamente. Eran distintos dones, distintos ministerios que ellos tenían que realizar en la iglesia. Y el apóstol Pablo les dice, miren, están peleando por cosas que se acaban, por cosas que no son eternas y están dejando fuera la actitud que sí es eterna, que deberían tenerla siempre. Amor. Y el principio que quiero ver está en el versículo 9 y versículo 10. Porque en parte ejercemos un don, en parte ejercemos otro don. Lo hacemos solo parcialmente, no de una manera perfecta, pero algún día va a llegar la perfección y lo que ahora hacemos de manera imperfecta se va a terminar. Esa es un poco la idea. ¿Saben lo que nos comunica ese pasaje? Y el cuarto principio que quiero hacer énfasis ahora, es que los dones espirituales no son un premio por la superespiritualidad de la iglesia. Al contrario, son un medio que Dios dio para suplir, para paliar la imperfección de su iglesia. Pero cuando seamos perfectos, los dones se van a acabar. Eso dice el pasaje. Esto es humillante. Estos hermanos de Corinto que pensaban, wow, yo tengo este don, soy más espectacular que tú, y el otro sentía celos, ¿por qué? No. Los dones espirituales no están ahí como premio por tu espiritualidad. Los dones espirituales, Dios los dio para paliar, para suplir nuestras propias falencias, nuestros pecados, nuestras incapacidades. Eso es lo que quiero decir aquí. Y eso es impactante. Dentro de la iglesia, queridos jóvenes creyentes, señoritas creyentes, seguimos siendo pecadores. Somos débiles. Estamos rodeados de nuestras debilidades. Estamos rodeados de flaqueza, de nuestras propias torpezas, de nuestras propias incapacidades, y Dios está supliendo mediante el Espíritu Santo de dones a su iglesia para suplir, para paliar nuestra propia incapacidad. No es un premio, es un salvavidas. Eso es lo que quiero decir. Están allí porque son auxilios de gracia, porque somos débiles e incompletos, pero algún día se van a acabar. Pero nunca se olviden que la actitud con la que tengan que ejercerlos nunca se va a acabar. Amor. ¿Cómo se ejercen entonces los dones espirituales? Amor. En amor. Vamos al quinto y sexto principio. Y eso está ya en el capítulo 14. El capítulo 14, por si acaso, va a ser una corrección directa al problema de los corintios. Los corintios estaban haciendo pelear puntualmente dos dones espirituales. Para ellos, el don de hablar en lenguas, hablar en idiomas que no eran el idioma de ellos, en otros idiomas, era extremadamente espectacular. ¿Por qué? No tengo idea, pero ellos se jactaban de eso. Quien tenía el don de hablar en lenguas era mejor visto en la iglesia, y quienes tenían otros dones, como por ejemplo el de profecía, que también se habla allí, que profecía no era como
hablar lo que viene en el futuro, sino que era más bien hablar la palabra de Dios. Después de todo, no tenían la Biblia todavía. Precisamente esta carta llegó a ser parte tiempo después de la Escritura, ¿no? Entonces, claramente no la tenían completa. Por lo tanto, Dios les capacitaba a algunos para que hablaran la palabra de Dios. Eso era profecía. Y estos hermanos corintios se peleaban quién tiene el don más espectacular. ¿Hablar en lenguas extrañas? Déjenme hablar en lenguas extrañas, esto Dios me lo dio a mí y no a ti. ¿Tengo el derecho de ejercerlo en la congregación? Y los otros choreados, enojados, etc. De eso se trata el capítulo 14. Y lo que quiero ver allí son algunos de los principios de orden en la iglesia. El principio número 5 que quiero hacer énfasis hoy tiene que ver con lo que está en el versículo 3. Dice así: el que profetiza, el que enseña la palabra de Dios, esa es la idea, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para enseñar, para animar, para corregir. Eso es orden. Lo que está, por ejemplo, en el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, ya que los anhelan, procuren abundar en ellos para edificar a la iglesia, para edificación. Y este es el principio. El don espiritual no es un fin en sí mismo. Tu don, querido joven hermano, tu don no es el fin en sí mismo. Es solamente una herramienta, es un medio que Dios dio para que tú ayudes a los demás, para que tú edifiques a los demás. Ese es el principio. Hágase todo para edificación. Versículo 26 dice exactamente eso. Hágase todo para edificación. Y el último principio tiene que ver con las restricciones de los dones espirituales. Hay un versículo, el 32, que es muy extraño cuando se lee inicialmente. Dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiso decir? Se lo explico muy brevemente. Los espíritus de los profetas es el don espiritual. El don espiritual está sujeto, obedece lo que el hermano que tiene ese don espiritual manda. Ese es el principio. El don espiritual no se ejerce de una manera a la loca, a tontas y a locas. El don espiritual debe y está sujeto a la voluntad del hermano que tiene ese don espiritual. Esa es la idea. El don está bajo el dominio del hermano. Por lo tanto, ese hermano tiene que usar discernimiento para ejercer su don. Y mi principio número 6, entonces, todo, versículo 40, decentemente y con orden. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice el versículo 33. Decencia en la iglesia, orden en la iglesia, paz, no confusión, cordura, no locura. Versículo 23 es un hipotético que podría llevar a que algunos pensaran que estamos locos. No, dice el apóstol Pablo, no. Sujeción a la palabra. Los espíritus de los profetas sujetos a los profetas. El creyente gobierna su don. Tú gobiernas tu don. El don no te controla a ti. Tú controlas y ejerces dominio sobre tu don para el propósito de edificar a los demás, no para jactarte a ti mismo. Y por último, impregnados de amor. Por lo tanto, esos son los principios que quería ver. Vamos a algunas aplicaciones. Todos los dones vienen de Dios. Soberanamente. Pero son muchísimos. Son variados. Y todos son para provecho espiritual.
todos los dones, todos los ministerios, todas las actividades dentro de la iglesia deben ejercerse en amor. Siempre recordando que son dados a nosotros porque somos imperfectos, no como un premio a nuestra bondad o a nuestra perfección. Y son medios solamente, herramientas, no son el objetivo final. El objetivo final es que todos crezcamos, que seamos edificados. Pero deben estar sujetos, tú debes sujetarlos a todos los principios bíblicos del correcto funcionamiento de la iglesia. Diversidad de dones. Quiero hablar un poquito de esto. Y tal vez lo que les quiero decir en esto, como reflexión, es que tú tienes a lo menos un don espiritual. ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? Si tú eres creyente, el Espíritu Santo te dio a lo menos un don espiritual a ti. Y que no me lo dio a mí. Y que no se lo dio al otro. Y el otro tiene otro, que no lo tienes tú. Y todos ellos, como un cuerpo, son absolutamente necesarios para el funcionamiento de la iglesia. Y por lo tanto tú, querido joven, señorita creyente, eres responsable delante de Dios de identificar cuáles son tus dones espirituales, de ejercitar tus dones espirituales, de edificar a tus hermanos mediante el ejercicio de tus dones espirituales. Tú eres responsable. Tú eres un administrador de los dones que Dios te dio. Te voy a decir algo. Y te lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño. Tú no tienes el derecho de negarme a mí tus dones espirituales que el Espíritu Santo te dio a ti para que me edifiques a mí y a los demás. No tienes ese derecho. Que nunca se te olvide. Todos formamos parte del mismo cuerpo. Tú eres necesario en la iglesia, como un cuerpo. ¿Cómo descubrir tu don o tus dones? Hay ciertas cosas que se pueden descubrir estando en nuestra pieza, solos, leyendo la Escritura, orando al Señor. Deberíamos leer siempre, todos los días, deberíamos orar al Señor todos los días. Los dones espirituales no necesariamente son una de esas cosas. Los dones espirituales, además de esas cosas, se van a descubrir, tú lo vas a descubrir cuando pongas manos a la obra, cuando te involucres, cuando aceptes responsabilidad en tu iglesia, cuando no vengas como un simple espectador que va a ver una obra de teatro o un monólogo o algo por el estilo, sino que vengas y digas, ¿sabes qué? Voy a ir a mi congregación, a estar con mis hermanos, a edificar y a que ellos me edifiquen a mí. Ahí vas a saber cuáles son tus dones espirituales. Ahí vas a poder detectar que hay ciertas cosas que para ti son muy fáciles, que tal vez ni siquiera las habías pensado, que se te dan muy fácil, o que las haces y hay muchísima edificación, muchísimo fruto, que parece que Dios bendice tanto, y asimismo puede que haya otras cosas que cuesta muchísimo más y que hay otro hermano al lado que le salen tan fáciles. Esos pueden ser dones espirituales que Dios está dando. Busca las cosas que cuando tú pones tus manos a la obra dan más fruto. Ayúdate, apóyate de hermanos de experiencia que puedan identificar esas cosas por ti, que puedan darte, no sé si llamarlo retroalimentación, pero que puedan decirte cosas. Que puedan decirte, oye, esto estuvo excelente. Esto otro, mira, parece que no es tanto lo tuyo, gracias por hacerlo, pero enfócate en esto otro y vamos creciendo todos juntos. Esa es la idea, así se hace. Y si alguien
no tiene un don que tal vez le gustaría tener, no hagas como los corintios, que se amargan, que sienten celos, que se enojan. Gózate por lo que Dios sí te dio, en vez de estar enojado y triste por lo que Dios no te dio en su soberana voluntad. Esto me encanta. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que se van de una iglesia, de una asamblea, de aquí mismo, diciendo, esta iglesia tiene falencias tan graves en un servicio? Cualquier servicio, el que hay, pongan lo que ustedes quieran ahí. ¿Sabes que en esta iglesia, el día jueves en el estudio bíblico, no hay nadie en la puerta que reciba las visitas? Les pongo un caso. Y es tan obvio. Y parece que tú lo ves y más encima te enoja que parece que nadie más lo ve. Que tú eres el único que, oye, pero si esto es tan obvio, esto es tan fácil y nadie lo hace. Me voy de la iglesia. Cada vez que estés enfrentado a una pregunta así, siempre tienes dos opciones. La primera es la que les describí, esa no la hagan. Me voy, me amargo, critico, termino saliendo de ahí, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia no se hacen las cosas, en esta iglesia nadie se da cuenta de lo que es tan obvio. Pero también está la otra. Y yo te quiero animar a que hagas esa otra. ¿Sabes cuál es esa otra? A que le des gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás viendo algo que parece que nadie más está viendo, tal vez Dios te capacitó a ti para ver algo que nadie más en la iglesia fue capacitado para que tú hagas algo. Esa es una forma muy buena de identificar tus dones. Cosas que te parecen obvias. Y siempre recuerda que por cada cosa que a ti te parece obvia, pueden haber 100 cosas que tú no viste y que los que están al lado tuyo vieron y que decían, oye, era tan obvio que lo hiciera y no lo hizo. Ahí la dejo. Gratitud. Agradece a Dios por lo que Él te dio, por lo que Él te reveló y pon manos a la obra. Y por último, queridos, nunca te olvides que ejercer tus dones no es el objetivo final. Nadie puede venir aquí y decir, ¿sabes qué? Yo creo, y puede que tenga razón, yo creo que Dios me dio el don de predicar, por ejemplo, o de maestro, de enseñar, por lo tanto, nada ni nadie me va a detener que yo me voy a subir al púlpito como sea y voy a pasar por encima de quien sea, porque mi don tiene total preeminencia y mi don me gobierna, y lo más importante es que yo ejerza mi don y gústele a quien le gústele, como dicen por ahí, y no me importa nada, sin consideración, sin amor, faltando a todos los principios bíblicos. Eso no puede ser. El capítulo 14 de Primera de Corintios nos dejó clarísimo que no puede ser esa actitud. El don no te gobierna a ti. El don es una herramienta que Dios dio. Tú gobiernas tu don. Y el fin del don no es exaltarte a ti mismo, es ayudar y edificar a los demás. Así funciona la iglesia, por Dios, dada. Así funciona internamente. Todo en amor. Todo decentemente y en orden. Queridos, te animo a que encuentres tus dones espirituales. Te animo a que los pongas al servicio de tus hermanos. Te animo a que los avives. Te animo a que vivas a la altura de lo que Dios demanda de ti. Existen dones espirituales. Los tienes tú y los tengo yo. Son distintos, pero vienen del mismo Dios. Y son para ti y son para mí.
para que ayudemos a los demás. Así como les dije que no tenías el derecho de negar el don a nadie, también les quiero decir una última cosa, y con esto cierro y vamos a orar. Tú tampoco tienes el derecho de ejercer tu don como bien te dé la gana. Tienes que ejercerlo sujetándolo a lo que la Escritura dice. El espíritu de los profetas sujeto a los profetas. Así funciona la iglesia, queridos. Espero que esto pueda servirles para que nos ejercitemos, para que nos amemos, para que nos ayudemos, animemos unos a otros. Muchas gracias a todos por su atención. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos y te bendecimos por tu palabra, dada en doble exposición. Te rogamos, nuestro Padre, que así como sabemos que tu palabra es poderosa, porque hemos visto en nuestras vidas que ha actuado para traernos vida eterna por medio de Cristo Jesús, así también el día de hoy pueda hacerlo en aquellos que tal vez no son creyentes y en aquellos que sí lo somos. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a ver un poco más de ti en tu palabra, para que podamos crecer en el Señor y amándonos unos a otros. Ayúdanos a valorar tu palabra. Quedamos, Padre, en tus manos. Gracias por la exposición doble de ella en esta tarde y te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y a los que no han podido venir también. Quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.